El millonario humilló a la limpiadora. Minutos después, su hija salvó el contrato más grande. El teléfono comenzó a sonar exactamente en el momento en que el silencio se volvió insoportable. Era una llamada que podía salvar millones o destruir un imperio. Pero quien terminó respondiéndola no fue el poderoso dueño de la empresa. Fue una niña de 3 años. Sentada tranquilamente sobre la enorme mesa de caoba del despacho más lujoso del edificio, la pequeña sostenía el teléfono contra su mejilla, con la naturalidad con la que otros niños sostienen un juguete. Sus pequeñas piernas colgaban del borde de la mesa mientras balanceaba suavemente los pies, sin imaginar que en ese instante el destino de una fortuna entera dependía de sus palabras. La niña tenía el cabello rubio claro recogido en 2 pequeños rabitos a los lados de la cabeza, sujetos con presillas de colores en forma de flores, amarillas y rosadas, que resaltaban entre sus mechones suaves. Su rostro era redondo, con mejillas delicadas y una expresión curiosa que mezclaba inocencia y serenidad. Vestía un vestido amarillo brillante que parecía capturar la luz del despacho. Debajo llevaba una blusa blanca de mangas largas, y en sus pies pequeños descansaban unos zapatos claros con correa, cuidadosamente ajustados. A su lado, completamente paralizado, estaba el dueño del imperio empresarial, un hombre acostumbrado a controlar todo, excepto ese momento. Su nombre era Alejandro Valdés. Durante 20 años había construido una de las corporaciones tecnológicas más poderosas del país. Su oficina en el último piso era un reflejo exacto de su personalidad. Paredes de mármol gris, muebles impecables, vidrio, acero y silencio. Un lugar donde no había espacio para errores, ni para debilidad, ni para niños. Pero aquella mañana todo estaba saliendo mal, muy mal. Horas antes, Alejandro había recibido la peor noticia posible. El contrato internacional más grande de su carrera estaba al borde del colapso. Un inversionista extranjero, conocido por su carácter difícil y su falta absoluta de paciencia, había decidido reconsiderar el acuerdo. Si esa llamada no salía bien, miles de empleos desaparecerían, y su imperio comenzaría a derrumbarse. La tensión dentro de la oficina era tan pesada que incluso el aire parecía haberse vuelto más denso. En medio de ese caos, Rosa, la señora de la limpieza del edificio, había entrado discretamente para hacer su trabajo como cada mañana. Con ella venía su pequeña hija. No tenía con quién dejarla. La niña se había sentado tranquilamente en la mesa mientras su madre limpiaba el suelo del despacho, y eso fue suficiente para provocar la ira de Alejandro. ¿Qué es esto?, había estallado él minutos antes. Esta no es una guardería. Rosa bajó la mirada inmediatamente. Perdón, señor. Solo será un momento. Pero Alejandro no estaba escuchando. Su paciencia ya estaba rota. Este lugar cuesta millones mantenerlo. Continuó con desprecio. No necesito que lo conviertan en un parque infantil. La niña lo miró en silencio, sin comprender realmente el tono duro de aquellas palabras. Solo observaba. Curiosa. Tranquila. Mientras tanto, el teléfono sobre el escritorio permanecía en silencio. Hasta que finalmente sonó. Una sola vez. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era esa llamada. La llamada que decidiría todo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Pero en ese mismo instante algo inesperado ocurrió. El empresario sintió un repentino mareo, producto del estrés acumulado de días enteros sin dormir. Cerró los ojos por un segundo y apoyó las manos sobre el escritorio, intentando recuperar el equilibrio. Solo fue un instante, un segundo de debilidad, pero fue suficiente, porque en ese pequeño vacío, la niña tomó el teléfono, lo acercó a su oído, y con una voz dulce, suave y completamente ajena al peso de aquel momento, dijo: «Hola». Del otro lado de la línea, el inversionista más temido del mercado quedó en silencio, y Alejandro, al darse cuenta de lo que estaba pasando, sintió como el mundo parecía detenerse frente a sus ojos, porque acababa de entender algo terrible. La llamada que podía salvar su imperio estaba siendo respondida por la hija de la señora de la limpieza. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie dijo una palabra.
Alejandro Valdés se quedó completamente inmóvil frente a su escritorio. Su mirada estaba fija en la pequeña niña sentada sobre la mesa, sosteniendo el teléfono con una naturalidad que contrastaba brutalmente con el pánico que comenzaba a crecer dentro de él. Era esa llamada, la llamada que llevaba semanas esperando, la llamada del inversionista extranjero que decidiría si firmarían el contrato más grande en la historia de su empresa o si todo se vendría abajo. Y ahora, una niña de 3 años estaba hablando con él. Alejandro sintió cómo un frío le recorría la espalda. Intentó acercarse rápidamente para quitarle el teléfono, pero se detuvo a mitad de camino. Si el inversionista escuchaba ruido o notaba algo extraño, podía colgar inmediatamente, y si colgaba, todo estaría perdido. La pequeña seguía sentada con total tranquilidad. Sus piernas colgaban del borde de la mesa mientras balanceaba suavemente los pies. El vestido amarillo brillante parecía iluminar el oscuro despacho de mármol, como si llevara consigo una pequeña porción de sol dentro de aquella oficina rígida y silenciosa. Sus 2 rabitos de cabello rubio se movían ligeramente cada vez que inclinaba la cabeza para escuchar mejor. «¿Hola?», repitió con suavidad, apoyando el teléfono contra su mejilla. Al otro lado de la línea, finalmente se escuchó una voz. Era grave, cansada y claramente irritada. «¿Quién está hablando?». La niña frunció ligeramente el ceño, concentrándose con la seriedad que solo los niños pequeños pueden mostrar cuando sienten que están participando en algo importante. «Soy Sofía», respondió con sencillez. Alejandro cerró los ojos un segundo. Sofía. Ni siquiera sabía el nombre de la niña. El hombre al otro lado de la llamada guardó silencio otra vez. Aquello claramente no era lo que esperaba. «¿Esta no es la oficina del señor Alejandro Valdés?», preguntó finalmente. La niña miró alrededor como si buscara confirmar la información. Luego miró al empresario. Alejandro estaba paralizado, con los ojos abiertos y las manos tensas, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper algo invisible en el aire. Sofía volvió al teléfono. «Sí, aquí trabaja», respondió con tranquilidad. El inversionista suspiró. «Entonces pásame con él». La niña inclinó la cabeza. Miró otra vez a Alejandro, que ahora levantaba lentamente una mano pidiéndole silencio, rogando en silencio que no dijera nada que arruinara todo. Pero Sofía no entendía aquel lenguaje de gestos. Ella solo entendía la verdad simple de los niños. «No puede ahora», dijo con total sinceridad. Alejandro sintió que su corazón dejaba de latir por un segundo. El silencio del otro lado de la línea fue inmediato. Un silencio largo, peligroso. «¿Y por qué no puede?», preguntó la voz ahora con un tono ligeramente más curioso que molesto. La niña miró al empresario otra vez. Lo observó con atención. Luego respondió con absoluta naturalidad. «Porque creo que está muy cansado». Alejandro se quedó completamente inmóvil. Del otro lado de la línea, el inversionista no respondió de inmediato. Algo en esa frase había cambiado el tono de la conversación. «¿Cansado?», repitió el hombre lentamente. «Sí», dijo Sofía. «Mi mamá también se cansa mucho cuando trabaja». En ese momento Rosa dejó caer accidentalmente el trapo que sostenía. Había estado escuchando todo desde el fondo del despacho, con el corazón acelerado. Alejandro la miró brevemente, pero nadie se movió, porque algo extraño estaba ocurriendo en esa llamada, algo que ninguno de los adultos presentes podía controlar. «¿Tu mamá trabaja ahí?», preguntó el hombre al teléfono. «Sí», respondió Sofía con orgullo. «Está limpiando el piso». El inversionista soltó una pequeña risa, apenas perceptible. No era una risa burlona, era una risa cansada, como si algo inesperado hubiera interrumpido una larga cadena de días grises. «Entiendo», murmuró. Alejandro estaba completamente desconcertado. Aquella conversación estaba tomando un rumbo que ninguna estrategia empresarial habría podido prever. Y lo más extraño era que el hombre al otro lado de la línea ya no sonaba enojado. Sonaba interesado. Sofía apoyó el codo en la mesa y preguntó con total curiosidad. «¿Usted también está cansado?». El silencio volvió a llenar la línea, pero esta vez no era tenso. Era reflexivo, y Alejandro comenzaba a comprender algo que jamás habría imaginado.
Tal vez, solo tal vez, la llamada más importante de su vida ya no estaba bajo su control. El silencio que siguió a la pregunta de la niña fue diferente. No era el silencio frío de una negociación empresarial. Era un silencio humano. Alejandro Valdés lo notó inmediatamente. El hombre al otro lado de la línea, aquel inversionista famoso por destruir acuerdos con una sola palabra, tardó varios segundos en responder. Demasiados segundos. En cualquier negociación normal, ese silencio habría sido peligroso. Pero esta vez, parecía que estaba pensando. Sofía seguía sentada tranquilamente sobre la mesa de caoba, sosteniendo el teléfono con ambas manos pequeñas. Sus piernas balanceaban suavemente mientras observaba la oficina como si estuviera explorando un lugar nuevo. El enorme despacho, con sus paredes de mármol gris y su vista impresionante de la ciudad, parecía casi ridículo comparado con la sencillez de la escena. Una niña, un teléfono y millones de dólares en juego. Finalmente, la voz del inversionista volvió a escucharse, pero su tono había cambiado. Ya no era duro. Ahora sonaba curioso. Sí, respondió lentamente. Supongo que también estoy cansado. Sofía sonrió ligeramente, como si esa respuesta confirmara algo que ella ya sabía. Mi mamá dice que cuando uno está muy cansado, el corazón se pone triste, comentó con naturalidad. Rosa, que seguía de pie al fondo de la oficina, sintió un nudo en la garganta. Alejandro tampoco pudo evitar mirar a la niña con sorpresa. Aquella conversación no tenía ningún sentido en un despacho donde normalmente se discutían cifras millonarias, fusiones corporativas y estrategias de mercado. Pero aún así, nadie interrumpía. Porque algo en la voz de la niña tenía una calma extraña. ¿Tu mamá te dijo eso?, preguntó el hombre al teléfono. Sí, respondió Sofía. Cuando trabaja mucho y llega a casa muy tarde. Hizo una pequeña pausa. Luego añadió, pero dice que Dios manda angelitos para ayudar cuando uno está muy cansado. Alejandro frunció el ceño levemente. No sabía por qué, pero esa frase le produjo una sensación incómoda en el pecho. Del otro lado de la línea, el inversionista guardó silencio otra vez. Pero esta vez, el silencio fue aún más largo, como si esas palabras hubieran despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. ¿Angelitos?, repitió finalmente. Sí, dijo la niña con convicción. A veces no tienen alas, pero ayudan igual. Rosa ya no podía contener las lágrimas. Alejandro comenzó a sentirse cada vez más desconcertado. Aquello se estaba alejando completamente de cualquier conversación empresarial que hubiera escuchado en su vida. Pero el inversionista no colgaba. Al contrario, seguía allí, escuchando. ¿Y tú eres uno de esos angelitos?, preguntó el hombre con un tono que mezclaba ironía y curiosidad. Sofía pensó unos segundos. Se llevó un dedo a la mejilla, reflexionando con toda la seriedad del mundo. Luego respondió, no sé, pero volvió a sonreír. Tal vez hoy sí. El inversionista soltó una pequeña risa. Esta vez fue más clara, más sincera. En el despacho, Alejandro sintió algo extraño, algo que no experimentaba desde hacía años. Incertidumbre, porque estaba empezando a darse cuenta de algo inquietante. La conversación más importante de su carrera ya no estaba ocurriendo entre empresarios. Estaba ocurriendo entre un hombre cansado y una niña que hablaba de ángeles. Sofía acomodó el teléfono y preguntó con total naturalidad, ¿usted está muy lejos? Sí, respondió el hombre. En otro país. Ah, dijo ella. Miró por la ventana enorme detrás del escritorio, observando el cielo. Entonces los angelitos deben viajar mucho. El inversionista volvió a guardar silencio. Pero esta vez Alejandro notó algo más. Cuando la voz regresó, ya no sonaba como la de un hombre molesto. Sonaba como la de alguien que acababa de recordar algo importante. Tal vez, dijo lentamente. Tal vez sí. Y en ese instante, Alejandro comprendió algo que jamás habría imaginado esa mañana. Tal vez su empresa no estaba siendo salvada por estrategias, abogados o negociaciones. Tal vez la estaba salvando una niña de 3 años. En el despacho de mármol, el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro Valdés seguía de pie junto a su escritorio, incapaz de intervenir.
Sus ojos no se apartaban de la pequeña Sofía, que continuaba sentada tranquilamente sobre la mesa, sosteniendo el teléfono con ambas manos. Aquella escena era completamente absurda. Durante 20 años, Alejandro había participado en negociaciones multimillonarias con políticos, empresarios internacionales y ejecutivos de las corporaciones más influyentes del mundo. Había ganado contratos gracias a estrategias calculadas, presión psicológica y una frialdad que muchos consideraban despiadada. Pero ahora, el contrato más importante de su carrera estaba siendo discutido por una niña que hablaba de ángeles. Y lo más sorprendente era que el inversionista seguía en la línea. Sofía volvió a hablar con su natural curiosidad. ¿Cómo se llama usted? Alejandro sintió un pequeño sobresalto. Nadie le hacía esa pregunta al inversionista. En los círculos empresariales, su nombre era conocido con una mezcla de respeto y temor. Finalmente, el hombre respondió: «Me llamo Roberto Salazar». Alejandro reconoció inmediatamente el tono. Era el mismo hombre, el mismo inversor duro que hacía apenas unas horas había amenazado con cancelar todo el acuerdo. Pero algo en su voz ahora sonaba distinto, menos rígido, más humano. Sofía repitió el nombre lentamente como si estuviera probándolo. «Roberto». Luego sonrió. «Mi abuelo también se llama Roberto». Al otro lado de la línea se escuchó una pequeña risa. «¿Ah, sí?» «Sí», dijo Sofía. «Pero él vive en el cielo». El silencio que siguió fue profundo. Incluso Alejandro sintió cómo algo cambiaba en el aire del despacho. La niña continuó hablando con la inocencia que solo los niños tienen cuando mencionan temas que los adultos evitan. «Mi mamá dice que cuando las personas se van al cielo, siguen cuidando a los que quieren». Hizo una pequeña pausa antes de añadir: «Por eso no debemos estar tristes mucho tiempo». Del otro lado de la llamada, Roberto Salazar no respondió de inmediato. Alejandro observó el teléfono como si pudiera ver a través de él. Algo estaba ocurriendo, algo que nadie en esa oficina podía controlar. Finalmente, la voz del inversionista volvió, pero esta vez sonaba diferente, más lenta, más cargada. «Tu mamá parece una mujer muy sabia», dijo. Sofía asintió con entusiasmo, aunque él no podía verla. «Sí, ella sabe muchas cosas». Miró hacia el fondo del despacho donde su madre seguía de pie, nerviosa, sin saber si debía intervenir o desaparecer. También dice que cuando alguien está enojado es porque su corazón está lastimado. Alejandro sintió un ligero golpe en el pecho. Esa frase parecía dirigida a alguien en la habitación, o tal vez a alguien en la llamada. Roberto permaneció en silencio varios segundos. Luego preguntó suavemente: «¿Y tu mamá dice cómo se arregla un corazón lastimado?» La niña pensó con mucha seriedad, como si la pregunta fuera extremadamente importante. Finalmente respondió con una sencillez desarmante: «Con amor». Alejandro bajó la mirada. Algo dentro de él se movió incómodamente. En ese momento comprendió algo inquietante. Durante años había construido su imperio creyendo que la dureza era la única forma de sobrevivir en el mundo de los negocios. Pero aquella niña estaba demostrando algo completamente distinto. Y al otro lado de la línea, el inversionista guardaba un silencio que ya no era profesional. Era personal, muy personal. Después de unos segundos, Roberto habló otra vez. Y lo que dijo sorprendió a todos. «Sofía». La niña sonrió al escuchar su nombre. «Sí». El hombre respiró profundamente antes de continuar. «Hace algunos años, yo también tenía una hija». El silencio en la oficina se volvió absoluto. Rosa dejó de respirar por un instante. Alejandro levantó la cabeza lentamente. Y Sofía, sin entender completamente el peso de esas palabras, simplemente preguntó con ternura: «¿Y dónde está ahora?» Del otro lado de la línea, la voz del millonario temido por todo el mercado se quebró ligeramente. «También está en el cielo». Durante varios segundos nadie habló. En el lujoso despacho del último piso, el silencio se volvió tan profundo que incluso el leve zumbido del aire acondicionado parecía demasiado fuerte. Alejandro Valdés permanecía de pie junto a su escritorio, completamente inmóvil. Nunca en su vida había presenciado una conversación como aquella, ni en una sala de juntas,
ni en una negociación internacional, ni siquiera en su propia vida personal, porque lo que estaba ocurriendo ahora no tenía nada que ver con negocios. Era algo mucho más humano. Sofía seguía sosteniendo el teléfono con sus pequeñas manos, sentada en la mesa como si todo aquello fuera lo más normal del mundo. Sus rabitos de cabello rubio, adornados con las pequeñas presillas de flores amarillas y rosadas, se movían ligeramente cada vez que inclinaba la cabeza para escuchar mejor. Su vestido amarillo iluminaba el ambiente gris del despacho, como si fuera un pequeño rayo de luz en medio de aquel lugar frío. ¿Su hija también se fue con los angelitos?, preguntó la niña con suavidad. La pregunta era inocente, pero cayó como una piedra en el corazón de todos los adultos presentes. Del otro lado de la línea, Roberto Salazar tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz ya no tenía nada del tono firme que lo había hecho famoso en el mundo empresarial. Sonaba cansada, muy cansada. Sí, respondió lentamente. Hace muchos años. Sofía guardó silencio un momento. Parecía pensar cuidadosamente lo que iba a decir, como si comprendiera que aquella conversación era importante. Luego habló con la sencillez de los niños. Entonces ella lo cuida desde el cielo. Alejandro sintió un estremecimiento inesperado. Rosa, al fondo del despacho, tenía lágrimas rodando por su rostro. Roberto no respondió inmediatamente, pero cuando lo hizo, su voz se quebró ligeramente. Me gustaría creer eso. La niña miró hacia el techo por un instante, como si buscara algo invisible. Mi abuelo también nos cuida, dijo con convicción. A veces mi mamá dice que él manda señales. El inversionista guardó silencio. Y en ese silencio comenzó a ocurrir algo extraño. Algo que Alejandro no habría podido explicar con ninguna lógica empresarial. El hombre que había estado a punto de cancelar un contrato multimillonario ya no parecía interesado en hablar de dinero. Sofía acomodó el teléfono en su oreja y preguntó con curiosidad. ¿Usted está triste por su hija? La pregunta era directa, sincera, y absolutamente imposible dentro de una conversación entre empresarios. Roberto suspiró. Sí, respondió con honestidad. Mucho tiempo lo estuve. La niña pensó un momento. Luego dijo algo que hizo que Alejandro levantara la mirada inmediatamente. Mi mamá dice que cuando alguien se va al cielo, no le gusta vernos tristes para siempre. Rosa cerró los ojos un instante. Aquella frase era algo que realmente le decía a su hija muchas noches antes de dormir. Nunca imaginó que esas palabras terminarían viajando por una llamada que podía decidir el destino de una empresa entera. Del otro lado de la línea, Roberto permanecía en silencio. Pero ahora ese silencio ya no era distante. Era reflexivo, muy profundo. Tu mamá parece tener razón en muchas cosas, dijo finalmente. Sofía sonrió orgullosa. Sí, ella es muy buena. Miró hacia el fondo del despacho otra vez. Su madre estaba de pie, con las manos temblorosas, sin saber si debía intervenir o simplemente dejar que aquella conversación continuara. Alejandro también miró a Rosa. Por primera vez desde que la conocía, la observaba de verdad, no como una empleada, no como alguien invisible en el edificio, sino como una persona, una madre. Mientras tanto, Sofía volvió a hablar con la naturalidad que parecía desarmar cualquier defensa emocional. ¿Sabe algo? ¿Qué cosa?, preguntó Roberto. La niña sonrió ligeramente. Creo que su hija debe estar muy orgullosa de usted. La respuesta llegó después de varios segundos, pero cuando Roberto habló, su voz estaba completamente transformada. Ojalá tengas razón, pequeña. Y en ese instante, Alejandro comprendió algo que jamás habría imaginado esa mañana. Tal vez el contrato no se salvaría con números. Tal vez se salvaría con humanidad. El silencio que siguió a las palabras de Sofía no fue incómodo. Fue un silencio lleno de pensamientos. En el despacho de Alejandro Valdés nadie se movía. Rosa seguía de pie cerca de la puerta, con las manos juntas contra el pecho, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper aquel momento extraño y delicado. Alejandro, por su parte, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Durante años había aprendido a leer a las personas en las negociaciones. Sabía reconocer el miedo, la ambición, la mentira. Pero lo que estaba ocurriendo en esa llamada era algo completamente distinto.
El hombre que estaba al otro lado de la línea, el mismo inversionista que hacía apenas unas horas había estado furioso, ahora hablaba con una calma inesperada. Sofía acomodó el teléfono nuevamente en su oreja. ¿Usted trabaja mucho?, preguntó con curiosidad. Roberto soltó una pequeña risa cansada. Demasiado. La niña asintió con la cabeza, como si confirmara algo que ya sospechaba. Mi mamá también trabaja mucho. Miró hacia el suelo recién limpiado. Dice que trabaja para que yo tenga un futuro bonito. Alejandro sintió un pequeño golpe en el pecho. Aquella frase parecía atravesar directamente las paredes de su orgullo. Del otro lado de la línea, Roberto permaneció en silencio unos segundos. Luego habló con una franqueza que sorprendió a todos. ¿Sabes algo, Sofía? ¿Qué cosa? El inversionista respiró profundamente antes de continuar. Hoy llamé a esta oficina para cancelar un acuerdo muy grande. Alejandro sintió cómo su estómago se tensaba. Esa era la verdad, la razón de aquella llamada. Miles de millones de dólares dependían de esa decisión. Sofía, sin embargo, no entendía completamente el peso de esas palabras. ¿Cancelar es como cuando uno borra un dibujo? La pregunta hizo que Roberto soltara una risa breve. Algo así. ¿Y por qué quería borrarlo?, preguntó la niña. Esta vez el silencio fue más largo. Alejandro observaba el teléfono con atención, como si cada palabra pudiera cambiar el destino de su empresa. Finalmente, Roberto respondió, porque pensé que el mundo de los negocios se había vuelto demasiado frío. Aquella frase cayó como una piedra en el despacho. Alejandro sintió que algo dentro de él se movía. Roberto continuó hablando. He pasado toda mi vida haciendo dinero, firmando contratos, construyendo empresas. Hizo una pausa breve. Pero hace tiempo dejé de sentir que todo eso tenía sentido. Sofía escuchaba atentamente, como si estuviera entendiendo cada palabra. Mi hija solía decirme algo parecido a lo que tú dijiste hace un rato. Alejandro levantó ligeramente la cabeza. Roberto continuó. Ella decía que el dinero sirve para muchas cosas, pero no para arreglar un corazón triste. La niña pensó unos segundos. Luego respondió con total naturalidad. Tiene razón. En el despacho, Rosa dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas. Alejandro, en cambio, permanecía en silencio. Pero algo dentro de él comenzaba a quebrarse, porque aquellas palabras también parecían dirigidas a él. Roberto suspiró nuevamente. Esta mañana pensé que cancelar el contrato era lo mejor. Hizo otra pausa. Una pausa llena de significado. Pero ahora... Sofía inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Ahora qué? El inversionista respondió con una voz mucho más tranquila. Ahora estoy empezando a pensar que tal vez estaba equivocado. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Sofía sonrió. Mi mamá dice que cambiar de opinión también es ser valiente. Roberto soltó una risa suave. Tu mamá debería dar conferencias a empresarios. La niña no entendió completamente el chiste, pero se rió igual. En ese momento, algo dentro del despacho cambió. El ambiente ya no estaba cargado de tensión. Había algo nuevo en el aire. Algo que Alejandro no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pero la conversación aún no había terminado, porque Roberto todavía tenía una decisión que tomar, y Alejandro comenzaba a entender algo que jamás habría imaginado esa mañana. El destino de su imperio dependía ahora de las palabras de una niña de 3 años. En el despacho de mármol, el silencio volvió a instalarse, pero ahora ya no era un silencio tenso. Era un silencio lleno de expectativa. Alejandro Valdés sentía que cada segundo pesaba como si fueran minutos. Sus manos seguían apoyadas sobre el borde del escritorio, mientras observaba a la pequeña Sofía sostener el teléfono con la misma tranquilidad con la que un niño sostiene un juguete. Era una escena imposible. Un imperio empresarial pendiente de la voz de una niña. Sofía seguía balanceando suavemente sus pequeños pies sobre el borde de la mesa. Sus presillas de flores brillaban bajo la luz del despacho, y su vestido amarillo parecía contrastar con el frío gris de las paredes de mármol. Al otro lado de la línea, Roberto Salazar respiró profundamente. Sofía, dijo finalmente. Sí. Su voz era dulce, curiosa,
completamente libre del peso del mundo adulto. Roberto guardó silencio unos segundos antes de continuar. Quiero hacerte una pregunta. La niña inclinó la cabeza interesada. Está bien. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Algo en el tono del inversionista indicaba que lo que estaba a punto de decir era importante. Muy importante. Dime algo, continuó Roberto. Si tú fueras una persona muy rica, ¿qué harías con todo ese dinero? La pregunta sorprendió a todos en la oficina. Alejandro frunció ligeramente el ceño. Era una pregunta extraña, especialmente dirigida a una niña tan pequeña. Sofía, sin embargo, no parecía confundida. Se llevó un dedo a la mejilla y pensó con mucha seriedad. Durante unos segundos, el despacho entero esperó su respuesta. Finalmente, habló. Primero compraría una casa para mi mamá. Rosa dejó escapar un pequeño suspiro emocionado desde el fondo de la habitación. Alejandro bajó la mirada por un instante. Sofía continuó hablando con absoluta naturalidad. Una casa donde no tenga que trabajar tanto. Roberto no dijo nada, pero estaba escuchando con atención. Después compraría una cama grande, añadió la niña, porque la nuestra es muy pequeña. Alejandro sintió algo incómodo en el pecho, algo que no sabía cómo describir. Pero Sofía aún no había terminado. Y también compraría muchas flores. Roberto sonrió al otro lado de la línea. ¿Flores? Sí. ¿Para qué? La niña respondió con una convicción tranquila. Para llevarlas a las personas que están tristes. En el despacho el silencio volvió a caer como una manta sobre todos. Alejandro levantó lentamente la mirada. Aquella respuesta era tan simple y al mismo tiempo tan profunda que ningún adulto habría sabido decir algo mejor. Roberto permaneció en silencio durante varios segundos, pero cuando habló de nuevo su voz estaba completamente transformada. Sofía, ¿sí? El inversionista respiró profundamente antes de decir algo que Alejandro nunca olvidaría. Creo que acabas de darme una mejor lección de negocios que la que he recibido en toda mi vida. La niña sonrió, aunque no entendía completamente lo que significaban esas palabras. Mi mamá dice que compartir hace feliz al corazón. Roberto soltó una pequeña risa. Tu mamá tiene razón otra vez. Alejandro sintió que algo dentro de él comenzaba a romperse lentamente. Durante años había creído que el éxito significaba acumular más que los demás. Más dinero, más poder, más control. Pero aquella niña hablaba de algo completamente distinto. Algo que él había olvidado hacía mucho tiempo. Humanidad. Entonces Roberto habló nuevamente, y esta vez su voz tenía un tono decidido. Sofía, ¿puedes pasarme ahora con el señor Valdés? Alejandro levantó la cabeza de inmediato. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El momento había llegado. La decisión estaba a punto de tomarse. Sofía miró al empresario. Luego le extendió el teléfono con una sonrisa tranquila. Dice que quiere hablar contigo. Alejandro tomó el teléfono lentamente, y en ese instante comprendió algo que jamás habría imaginado al comenzar aquel día. La negociación más importante de su vida ya había sido ganada por una niña. Alejandro Valdés tomó el teléfono con una lentitud que nunca antes había mostrado en su vida. Durante años, responder llamadas había sido algo automático para él. Era un hombre acostumbrado a reaccionar con rapidez, precisión y autoridad. Pero ahora, sentía que sus manos pesaban. El teléfono estaba caliente, como si aún guardara la energía de la conversación que había ocurrido segundos antes. Miró por un instante a Sofía. La niña seguía sentada sobre el escritorio, tranquila, balanceando suavemente sus pies, completamente ajena al terremoto emocional que había provocado en aquella oficina. Sus pequeñas presillas en forma de flores brillaban bajo la luz del despacho. Su vestido amarillo parecía iluminar el lugar. Alejandro respiró profundamente. Luego llevó el teléfono a su oído. Señor Salazar, dijo con un tono más bajo de lo habitual. Al otro lado de la línea, Roberto respondió inmediatamente. Alejandro. El tono de su voz era muy distinto al de la última conversación que habían tenido días atrás. Ya no había tensión, ni agresividad, solo una calma extraña. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Ambos sabían lo que estaba en juego. Finalmente,
Roberto rompió el silencio. Tu oficina tiene una recepcionista muy especial. Alejandro miró a Sofía. La niña estaba mirando una pequeña figura de cristal que había en el escritorio, fascinada por cómo reflejaba la luz. Sí, respondió Alejandro lentamente. Parece que sí. Roberto dejó escapar una pequeña risa. Creo que he tenido la conversación más honesta de mi vida con esa niña. Alejandro sintió un ligero nudo en la garganta. Yo también. El inversionista guardó silencio unos segundos. Luego habló con una franqueza inesperada. Hace unas horas estaba decidido a cancelar el contrato. Alejandro cerró los ojos un instante. Esa era la verdad que había estado esperando escuchar. Pero Roberto continuó. Pensaba que tu empresa se había convertido en algo demasiado frío. Aquellas palabras golpearon a Alejandro directamente. No podía negarlo. Durante años había construido su imperio con una disciplina que muchas veces rozaba la dureza. Pero ahora, continuó Roberto, hizo una pausa breve. Después de hablar con Sofía, empecé a recordar algo que había olvidado. Alejandro esperó. Recordé por qué empecé todo esto. El silencio volvió a llenar la llamada. Alejandro preguntó finalmente, ¿y por qué fue? Roberto respondió con una voz cargada de emoción contenida. Para construir algo que hiciera la vida de las personas un poco mejor. Alejandro sintió cómo esas palabras se clavaban dentro de él, porque en algún momento de su vida, él también había tenido esa intención. Pero el éxito, la presión y el poder habían ido borrando lentamente ese propósito. Roberto suspiró. Dime algo, Alejandro. Lo escucho. ¿Sabías que la hija de tu empleada estaba en tu oficina? Alejandro miró a Sofía. Luego miró a Rosa que seguía cerca de la puerta con los ojos húmedos. Sí. Hizo una pausa antes de admitir algo que nunca habría dicho en voz alta. Pero no reaccioné bien. Roberto guardó silencio unos segundos. Me lo imaginé. Aquella frase no fue acusadora, fue simplemente honesta. Alejandro bajó la mirada. A veces olvidamos cosas importantes. Continuó Roberto con calma. Yo también las olvidé. Miró el teléfono como si pudiera ver al otro hombre. Pero tu pequeña recepcionista me recordó algo. Alejandro respiró lentamente. ¿Qué cosa? La respuesta llegó con una claridad inesperada. Que el mundo no necesita más empresarios brillantes. Hizo una pausa. Necesita más personas con corazón. En el despacho, Alejandro sintió que algo dentro de él terminaba de quebrarse, porque en ese momento comprendió algo que nunca había permitido aceptar. Había construido un imperio, pero había perdido algo en el camino. Mientras tanto, Sofía levantó la vista y miró al empresario. ¿Todo está bien?, preguntó con inocencia. Alejandro la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Alejandro Valdés seguía sosteniendo el teléfono mientras miraba a la pequeña Sofía. La niña ahora estaba observando con fascinación el enorme ventanal del despacho. Desde allí se veía toda la ciudad extendiéndose como un océano de edificios, luces y movimiento. Pero para Sofía, aquello no era un símbolo de poder, era simplemente una vista bonita. Balanceaba suavemente sus pies mientras apoyaba las manos sobre la mesa de caoba, completamente tranquila, completamente ajena a que en ese mismo momento una decisión millonaria estaba a punto de tomarse. Al otro lado de la línea, Roberto Salazar rompió el silencio. Alejandro. Sí. El empresario se preparó mentalmente para escuchar lo inevitable. Durante horas había imaginado ese momento. Había preparado argumentos, cifras, estrategias. Pero ahora entendía algo curioso. Nada de eso importaba ya. Roberto continuó hablando. Durante 30 años he invertido en empresas alrededor del mundo. Hizo una pequeña pausa. He visto compañías crecer, otras desaparecer, y muchas perder su alma por el camino. Alejandro escuchaba sin interrumpir. Cada palabra parecía tener un peso diferente ahora. Esta mañana, continuó Roberto, estaba convencido de que tu empresa se estaba convirtiendo en una de esas. Aquella frase cayó como una verdad difícil de ignorar. Alejandro no respondió, porque en el fondo sabía que Roberto tenía razón. El inversionista siguió hablando. Cuando hablé contigo la última vez, escuché a un empresario brillante,
pero también a un hombre muy cansado. Alejandro sintió un leve estremecimiento, y pensé que estaba invirtiendo en una máquina. El silencio llenó la oficina. Luego Roberto añadió algo que cambió completamente el tono de la conversación. Pero después hablé con Sofía. Alejandro levantó ligeramente la mirada. La niña seguía mirando por la ventana, intentando contar los autos diminutos que circulaban por la avenida. Roberto continuó. Y me di cuenta de algo importante. Alejandro esperó. Su corazón comenzaba a latir más rápido. Tu empresa aún no está perdida. Aquellas palabras hicieron que el aire del despacho pareciera más ligero, pero Roberto aún no había terminado. Porque si en el corazón de esa oficina hay espacio para una niña que habla de flores, ángeles y amor, hizo una pausa breve. Entonces todavía hay esperanza. Alejandro cerró los ojos un instante. No sabía qué responder. Durante años había construido su reputación como un empresario frío, calculador, implacable. Pero en ese momento sentía algo completamente distinto. Gratitud. Roberto respiró profundamente. Así que he tomado una decisión. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Ese era el momento. La decisión final. En el despacho, Rosa también dejó de moverse. Incluso Sofía miró hacia el empresario, curiosa por el silencio que se había instalado. Entonces, Roberto habló. El contrato sigue adelante. Durante un segundo Alejandro no reaccionó. Era como si su mente necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Lo dices en serio?, preguntó finalmente. Roberto respondió con una ligera risa. Sí. Hizo una pequeña pausa antes de añadir algo inesperado. Pero con una condición. Alejandro sintió que el corazón volvía a tensarse. ¿Cuál? La respuesta llegó con una claridad tranquila. Que nunca olvides la lección que recibiste hoy. Alejandro miró a Sofía. La niña ahora estaba jugando con una pequeña figura de cristal sobre el escritorio. No la olvidaré, dijo finalmente. Roberto guardó silencio unos segundos. Luego añadió algo más. Y otra cosa, Alejandro. Sí, cuando firmemos el contrato, quiero conocer a tu pequeña recepcionista. Alejandro sonrió. Miró a Sofía. Creo que ella estará encantada. En ese instante, el empresario comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Su imperio había sido salvado. Pero no por una estrategia, no por un abogado, ni por un plan financiero. Había sido salvado por la voz inocente de una niña. Alejandro Valdés bajó lentamente el teléfono. Durante unos segundos permaneció inmóvil, sosteniéndolo en su mano como si todavía estuviera conectado a la llamada que acababa de cambiar el rumbo de su empresa. Y, sin que él lo supiera aún, el rumbo de su propia vida. El silencio llenó el despacho. Pero ya no era el silencio tenso de antes. Era un silencio diferente, más ligero, más humano. Sofía seguía sentada sobre el escritorio, completamente tranquila. En ese momento estaba observando una pequeña figura de cristal que había encontrado entre los objetos del escritorio. La levantaba hacia la luz del ventanal para ver cómo los rayos del sol se reflejaban en ella. Mira, mamá, parece un arco iris, dijo con entusiasmo. Rosa sonrió entre lágrimas desde el fondo de la oficina. No podía creer lo que acababa de pasar. Había entrado esa mañana a limpiar un despacho como hacía todos los días. Y ahora su hija acababa de salvar un contrato multimillonario sin siquiera comprenderlo. Alejandro respiró profundamente. Luego levantó la mirada y observó la escena frente a él. La niña, la madre, el despacho de mármol. Todo parecía exactamente igual que una hora antes. Pero algo había cambiado. Algo dentro de él. Durante años, Alejandro había caminado por esa misma oficina sintiendo que todo estaba bajo control. Cada objeto en el lugar representaba su éxito. El escritorio de caoba, las esculturas modernas, los diplomas enmarcados, la vista privilegiada de la ciudad. Era un reino construido con disciplina, ambición y sacrificio. Pero en ese momento, todo eso parecía un poco diferente. Alejandro miró a Rosa. Durante años había pasado frente a ella en los pasillos del edificio sin siquiera detenerse. Era parte del paisaje, invisible, hasta hoy. Rosa, dijo finalmente,
La mujer levantó la mirada con nerviosismo. Sí, señor. Alejandro dudó un instante. No estaba acostumbrado a decir ciertas palabras, pero sabía que debía hacerlo. Quiero pedirle disculpas. Rosa abrió los ojos con sorpresa. Aquello no era algo que uno esperara escuchar del dueño de la empresa. Alejandro continuó. Esta mañana fui injusto con usted y con su hija. Miró a Sofía. La niña ahora estaba intentando ver su reflejo en la superficie brillante del escritorio. No debía hablarles así. Rosa negó suavemente con la cabeza. No se preocupe, señor. Pero Alejandro insistió. Sí me preocupo. Aquella frase sorprendió incluso a él mismo. Porque era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, realmente le importaba algo más que los números de su empresa. Sofía levantó la vista. ¿Estás triste?, preguntó con naturalidad. Alejandro la miró. Durante años había aprendido a esconder sus emociones detrás de una máscara de seguridad y control. Pero frente a esa niña, esa máscara parecía inútil. Sonrió levemente. Un poco. Sofía se levantó del escritorio con cuidado. Luego caminó hacia él con pequeños pasos. Alejandro la observó sin saber exactamente qué hacer. La niña extendió su pequeña mano y la apoyó sobre su brazo. Mi mamá dice que cuando uno dice, lo siento de verdad, el corazón se arregla un poquito. Rosa se llevó una mano a la boca para contener las lágrimas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca en su vida un consejo tan simple había tenido tanto peso. Entonces comprendió algo. El contrato se había salvado. Sí, pero eso no era lo más importante que había ocurrido ese día. Lo más importante era que una niña de 3 años acababa de mostrarle algo que él había olvidado hace mucho tiempo. Cómo volver a ser humano. El despacho seguía en silencio. Pero ahora ese silencio tenía algo distinto. Ya no era el silencio frío de un lugar donde solo se hablaba de dinero y contratos. Había una sensación nueva en el ambiente, algo que Alejandro Valdés no recordaba haber sentido en muchos años. Paz. Sofía seguía junto a él, con su pequeña mano apoyada suavemente sobre su brazo, como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. Alejandro la miró durante unos segundos. Aquella niña, con su vestido amarillo brillante y sus pequeñas presillas en forma de flores en el cabello rubio, había entrado a su oficina como una visitante accidental. Pero en menos de una hora había logrado algo que nadie más había conseguido en décadas. Había atravesado la armadura que él había construido alrededor de su corazón. Sofía levantó la vista hacia él. ¿Tu corazón ya está mejor?, preguntó con curiosidad. Alejandro soltó una pequeña risa. Era una risa diferente a las que daba en las reuniones de negocios. Aquella era más suave, más sincera. Creo que sí, respondió. La niña asintió satisfecha, como si hubiera cumplido una misión importante. Luego volvió a sentarse tranquilamente en el borde del escritorio. Alejandro respiró profundamente y miró a Rosa. La mujer seguía cerca de la puerta, todavía algo nerviosa, como si no supiera si debía quedarse o desaparecer discretamente. Rosa, dijo Alejandro. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Rosa pensó un momento. Casi 8 años. Alejandro frunció ligeramente el ceño. 8 años. 8 años en el mismo edificio. Y él apenas conocía su nombre. Eso le produjo una incomodidad que no esperaba sentir. ¿Y siempre trabaja sola? Sí, señor. Hizo una pequeña pausa antes de añadir. A veces traigo a Sofía cuando no tengo con quién dejarla. Alejandro miró a la niña otra vez. Sofía estaba ahora jugando con una pequeña hoja de papel que había encontrado en el escritorio. La doblaba con mucha concentración, como si estuviera realizando un trabajo importante. ¿Y el padre de Sofía?, preguntó Alejandro con cuidado. Rosa bajó ligeramente la mirada. Murió cuando ella era bebé. El despacho quedó en silencio otra vez. Alejandro sintió un peso en el pecho. Durante años había estado rodeado de personas que hablaban constantemente de inversiones, mercados y crecimiento económico. Pero historias como esa casi nunca entraban en su oficina. Miró nuevamente a Sofía. Y entonces tomó una decisión. Una decisión que no tenía nada que ver con negocios. Rosa, dijo finalmente. La mujer levantó la mirada. Quiero hacerle una propuesta.
Rosa pareció confundida. ¿Una propuesta? Alejandro asintió. Sí. Miró a Sofía, que ahora estaba intentando hacer un pequeño avión de papel. Luego volvió a mirar a su madre. A partir de hoy usted ya no trabajará limpiando esta oficina. Rosa abrió los ojos con sorpresa. Durante un segundo pensó que aquello significaba que estaba siendo despedida. Señor, yo... Alejandro levantó la mano suavemente para detenerla. No la estoy despidiendo. Hizo una pequeña pausa. La estoy ascendiendo. Rosa lo miró sin entender. Alejandro continuó. Necesito a alguien en esta empresa que recuerde todos los días algo que hoy casi olvido. El silencio volvió a llenar el despacho. Quiero que trabaje en el Departamento de Bienestar de Empleados. Rosa seguía sin poder hablar. Alejandro añadió. Y quiero que Sofía venga a visitarnos cuando quiera. Sofía levantó la cabeza inmediatamente. ¿Puedo venir otra vez? Alejandro sonrió. Cuando quieras. La niña sonrió con una alegría contagiosa. Pero en ese momento Alejandro comprendió algo aún más importante. Aquella decisión no era un acto de caridad. Era una forma de empezar a corregir años de indiferencia. Porque el verdadero éxito, tal vez no se medía en millones. Tal vez se medía en las vidas que uno era capaz de mejorar. 3 semanas después de aquella llamada inesperada, el edificio de la empresa Valdez Corporation estaba más animado que de costumbre. En la sala principal del piso ejecutivo se preparaba una reunión muy importante. Sobre la mesa de cristal, había carpetas perfectamente alineadas, documentos listos para firmar y varias pantallas mostrando gráficos financieros. Era el día oficial para cerrar el contrato más grande en la historia de la empresa. Pero para Alejandro Valdez, aquella reunión ya no tenía el mismo significado que semanas atrás. Sí, el contrato era importante, muy importante, pero ahora sabía que no era lo más valioso que había ocurrido desde aquella mañana en su despacho. Alejandro caminaba por el pasillo con una expresión distinta a la que solía tener. Su paso seguía siendo firme, pero ya no transmitía la misma tensión que antes. Había algo nuevo en su forma de mirar el mundo. Al final del pasillo, las puertas del ascensor se abrieron. De ellas salió un hombre elegante de cabello gris y mirada profunda. Era Roberto Salazar, el inversionista que había estado a punto de cancelar todo y que ahora venía a firmar el acuerdo. Los dos hombres se miraron durante un momento. Luego se estrecharon la mano. Es un gusto finalmente conocerlo en persona, dijo Roberto. El gusto es mío, respondió Alejandro. Pero Roberto miró alrededor con curiosidad. Aunque debo admitir que hay alguien más a quien tengo muchas ganas de conocer. Alejandro sonrió. Pensé que diría eso. En ese momento, una pequeña voz se escuchó desde el final del pasillo. Mamá, mira qué grande es este lugar. Sofía apareció caminando de la mano de Rosa. La niña llevaba nuevamente su vestido amarillo brillante, el mismo que había usado el día de la llamada. Sus pequeños rabitos de cabello estaban otra vez sujetos con las mismas presillas en forma de flores. En cuanto vio a Alejandro, levantó la mano para saludar. «Hola». Alejandro respondió con una sonrisa sincera. «Hola, Sofía». Roberto observó la escena con curiosidad. «Esa es...». Alejandro asintió. «La pequeña recepcionista». Roberto caminó lentamente hacia la niña. Cuando estuvo frente a ella, se agachó un poco para quedar a su altura. «Así que tú eres Sofía». La niña lo observó con curiosidad. «¿Eres Roberto?» El inversionista sonrió sorprendido. «Sí». Sofía pareció satisfecha con la respuesta. «Tu voz suena igual que en el teléfono». Roberto soltó una pequeña risa. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó algo pequeño. Era una flor blanca cuidadosamente protegida dentro de un pequeño estuche. «Te traje esto». Sofía abrió los ojos con curiosidad. «¿Una flor?» «Sí». Roberto asintió. «Recordé lo que dijiste sobre llevar flores a las personas tristes». La niña tomó la flor con cuidado. «Es muy bonita». Roberto la miró con una expresión suave. «Quiero que sepas algo, Sofía». «¿Qué cosa?» El inversionista respondió con sinceridad. «Ese día tu voz cambió algo dentro de mí». Alejandro observaba la escena en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que ningún contrato millonario le había dado jamás. Orgullo. Pero no por su empresa. Por algo mucho más simple.
por haber permitido que una niña entrara a su oficina. Sofía levantó la flor y sonrió. Entonces funcionó. Roberto inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué funcionó? La niña respondió con absoluta naturalidad. El angelito. El silencio llenó el pasillo por un momento. Luego Roberto sonrió. Porque tal vez, solo tal vez, tenía razón. La gran sala de reuniones estaba llena de ejecutivos, directores, abogados, asesores financieros. Todos ocupaban sus lugares alrededor de la enorme mesa de cristal donde, en unos minutos, se firmaría el contrato más grande en la historia de la empresa Valdez Corporation. Las pantallas mostraban cifras impresionantes, gráficos de crecimiento, proyecciones internacionales. Todo estaba listo, todo estaba preparado. Pero Alejandro Valdez, sentado en la cabecera de la mesa, apenas prestaba atención a esos números. Su mirada estaba en otro lugar, al fondo de la sala. Sofía estaba sentada junto a Rosa en una pequeña silla que alguien había colocado cerca de la pared. La niña observaba la reunión con curiosidad, moviendo suavemente los pies mientras sostenía la flor blanca que Roberto le había regalado. De vez en cuando levantaba la vista hacia las pantallas gigantes, intentando entender qué significaban aquellos gráficos llenos de colores. Para ella, todo aquello parecía una especie de juego extraño de adultos. Roberto Salazar entró en la sala acompañado por dos de sus asesores. Los murmullos se apagaron inmediatamente. El momento había llegado. Los documentos fueron colocados sobre la mesa. Los abogados comenzaron a revisar las últimas páginas. Todo seguía el protocolo habitual. Pero algo era distinto. El ambiente no era tan rígido como en otras reuniones de ese tipo. Había una sensación extraña de calma, como si todos supieran que aquel contrato tenía una historia diferente detrás. Finalmente, uno de los abogados habló. Todo está listo para la firma. Las carpetas fueron abiertas. Las plumas fueron colocadas sobre la mesa. Roberto tomó la suya. Alejandro hizo lo mismo. Pero justo antes de firmar, Roberto levantó la mirada. Un momento. Toda la sala quedó en silencio. El inversionista miró hacia el fondo de la habitación. Creo que alguien más debería estar aquí. Alejandro ya sabía a quién se refería. Sofía levantó la cabeza, sorprendida al notar que todos la estaban mirando. ¿Yo? Roberto sonrió. Sí, tú. La niña miró a su madre. Rosa asintió suavemente. Sofía caminó lentamente hasta la mesa. Sus pequeños pasos resonaban suavemente sobre el suelo brillante de la sala. Cuando llegó al lado de Alejandro, levantó la vista hacia él. ¿Qué pasa? Alejandro la miró con una sonrisa que nadie en esa empresa había visto antes. Una sonrisa real. Vamos a firmar un contrato muy importante. Sofía inclinó la cabeza. ¿Es como cuando uno promete algo? Roberto respondió antes que Alejandro. Exactamente. La niña miró los papeles. Luego miró a los dos hombres. Entonces deben prometer algo bueno. El silencio llenó la sala. Aquella frase, tan simple, parecía más poderosa que todos los discursos que los ejecutivos estaban acostumbrados a escuchar. Roberto tomó la pluma. Prometo que este negocio hará algo bueno para muchas personas. Luego firmó. La sala estalló en aplausos. Alejandro tomó su pluma también. Pero antes de firmar, miró a Sofía. Y yo prometo que nunca olvidaré quién salvó este contrato. Luego firmó también. Los aplausos volvieron a llenar la sala, pero Sofía parecía confundida. ¿Ya terminó? Roberto sonrió. Sí. La niña levantó la flor blanca. Entonces podemos poner flores en la oficina. La sala volvió a reír, pero Alejandro comprendió algo en ese instante. Ese contrato no se había firmado solo con tinta. Se había firmado con una lección que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Porque a veces, las decisiones más importantes no se toman con cálculos. Se toman con el corazón. Los aplausos en la sala de reuniones fueron disminuyendo poco a poco. Los ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas satisfechas. Los abogados guardaban los documentos firmados, y algunos asistentes ya hablaban sobre los próximos pasos del acuerdo internacional. Para todos ellos, aquel contrato representaba un éxito empresarial extraordinario, una victoria estratégica, un logro financiero.
Pero para Alejandro Valdés, aquello significaba algo mucho más profundo. Se levantó lentamente de su silla. Los murmullos en la sala se apagaron casi de inmediato. Todos estaban acostumbrados a que Alejandro hablara en momentos importantes, pero aquella vez había algo distinto en su expresión. No era la seguridad fría de un empresario acostumbrado a ganar. Era algo más humano, algo más sincero. Alejandro caminó hasta el centro de la sala y miró a todos los presentes. Luego su mirada se dirigió hacia el fondo, donde Rosa estaba sentada junto a la pared observando todo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. A su lado, Sofía seguía jugando con la flor blanca, girándola suavemente entre sus pequeños dedos. Alejandro respiró profundamente antes de hablar. Hoy todos estamos celebrando un contrato muy importante para esta empresa. Los ejecutivos asintieron. Algunos incluso comenzaron a aplaudir de nuevo, pero Alejandro levantó suavemente la mano. Pero la verdad es que este contrato no se salvó por ninguna estrategia empresarial. La sala quedó en silencio. Muchos intercambiaron miradas confundidas. Alejandro continuó. Hace unas semanas el señor Salazar estaba a punto de cancelar este acuerdo. Roberto, sentado al otro lado de la mesa, asintió con una sonrisa tranquila. La llamada que iba a decidir el destino de este contrato llegó a mi oficina. Alejandro hizo una pausa. Y en ese momento yo no estaba en condiciones de responder. Los ejecutivos comenzaron a escuchar con mayor atención. Pero alguien más respondió. Alejandro miró hacia Sofía, una niña de 3 años. Algunos de los presentes sonrieron, pensando que se trataba de una anécdota simpática. Pero Alejandro no estaba contando una simple historia. Esa niña habló con uno de los inversionistas más importantes del mundo, y lo hizo sin saber nada de negocios. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Habló de flores, habló de ángeles, habló del cansancio de su madre. El silencio en la sala era absoluto, y en menos de 10 minutos, logró algo que yo no había conseguido en semanas de negociaciones. Alejandro miró directamente a Roberto. Le recordó a un empresario por qué había empezado su camino. Roberto inclinó ligeramente la cabeza. Alejandro volvió a mirar a todos los presentes. Hoy firmamos este contrato. Pero la verdadera lección de esta historia no está en esos papeles. Sus palabras se volvieron más suaves, más reflexivas. La verdadera lección es que a veces pasamos tanto tiempo construyendo éxito que olvidamos lo que realmente importa. Muchos de los ejecutivos escuchaban en silencio, algunos con expresión pensativa. Alejandro miró nuevamente a Sofía. La persona que salvó este contrato no tiene un título universitario. No dirige una empresa. Ni siquiera entiende lo que significa un contrato millonario. Sonrió suavemente. Pero tiene algo que muchos adultos perdemos con el tiempo. Hizo una última pausa. Un corazón capaz de ver a los demás. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo. Era reflexivo. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Después otro. Y otro. En pocos segundos toda la sala estaba aplaudiendo. Pero Sofía no entendía completamente lo que estaba pasando. Miró a su madre. ¿Hice algo bueno? Rosa sonrió entre lágrimas. Mucho, mi amor. Alejandro observó la escena. Y en ese momento supo algo con absoluta certeza. Ese día, no solo había salvado su empresa, había recuperado una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Perfecto. Llegamos al capítulo final de la historia. Capítulo 15. Cuando el corazón despierta. Esa tarde, después de que todos los ejecutivos abandonaron la sala de reuniones y los documentos fueron archivados, el edificio volvió poco a poco a su rutina habitual. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una detrás de los enormes ventanales del último piso. Pero en el despacho de Alejandro Valdés, algo seguía siendo diferente. El empresario estaba de pie frente a la ventana, observando el horizonte con una calma que hacía mucho tiempo no sentía. Durante años había contemplado esa misma vista pensando en crecimiento, expansión y competencia, siempre mirando más alto, más lejos, más grande. Pero esa noche su mente estaba en otro lugar. Pensaba en una voz pequeña diciendo por teléfono, «Creo que los angelitos ayudan cuando alguien está muy cansado».
Pensaba en una niña hablando de flores para las personas tristes. Pensaba en una madre que trabajaba todos los días limpiando un despacho que él había tratado como un templo del éxito, pero que en realidad había estado vacío de humanidad durante mucho tiempo. Un leve golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Señor, era Rosa. Sofía estaba a su lado. La niña entró primero, caminando con pequeños pasos seguros, como si aquel despacho ya no fuera un lugar extraño para ella. Hola otra vez, dijo con una sonrisa. Alejandro sonrió también. Hola, Sofía. La niña miró alrededor del despacho, luego frunció ligeramente el ceño. ¿Dónde están las flores? Alejandro soltó una pequeña risa. Tienes razón. Caminó hacia el escritorio y tomó su teléfono. Mañana traeremos muchas flores. Sofía pareció satisfecha con la respuesta. Luego levantó la flor blanca que Roberto le había regalado. Esta es la primera. Alejandro la miró durante unos segundos. Aquella pequeña flor parecía insignificante comparada con todo lo que había en la oficina. Pero curiosamente, era el objeto más valioso del lugar, porque representaba algo que él había olvidado durante muchos años. Gratitud. Miró a Rosa. Gracias por traerla ese día. La mujer negó suavemente con la cabeza. Yo debería agradecerle a usted. Pero Alejandro sabía que no era así, porque en el fondo comprendía algo muy simple. A veces creemos que el éxito depende de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza o de nuestra disciplina. Pero la vida tiene una manera curiosa de enseñarnos lecciones. A veces esas lecciones llegan de lugares inesperados, de personas que creemos invisibles, de voces pequeñas que aún no han aprendido a hablar con la dureza del mundo. Ese día, un empresario poderoso había estado a punto de perderlo todo. No solo un contrato, había estado a punto de perder su humanidad. Y la persona que lo salvó no llevaba traje, no tenía poder, no sabía nada de negocios. Solo tenía 3 años y un corazón lo suficientemente puro para recordar algo que los adultos olvidan demasiado rápido: que el verdadero éxito no está en lo que acumulamos, está en lo que somos capaces de dar. Sofía caminó hacia la ventana y miró las luces de la ciudad. Parece un cielo lleno de estrellas, dijo. Alejandro la miró en silencio, y por primera vez en muchos años, esa ciudad ya no le parecía un campo de batalla. Le parecía un lugar lleno de personas, personas con historias, personas con cansancio, personas que tal vez también necesitaban una flor, y tal vez, solo tal vez, esa era la verdadera razón por la que había construido todo aquel imperio. No para ser el más poderoso, sino para tener la oportunidad de hacer algo bueno con él. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que a veces las lecciones más grandes llegan de